Radio Anco es una estación de teleradio colectiva que transmite por internet. Colectiva porque cualquiera puede tener su espacio al aire transmitiendo por varias redes sociales al mismo tiempo y para todo el mundo. Si bien Radio Anco surgió como un juego, eso sí, un juego muy bien jugado. A casi 2 años de existencia se ha convertido en la herramienta perfecta para esas personas inadaptadas, incómodas, influyentes que tienen mucho que decir, mucho que enseñar y mucho que compartir. En Radio Anco no necesitas ningún conocimiento técnico previo para poder transmitir. Lo único que basta es que tengas ganas y nosotros lo hacemos por ti, porque contamos con la tecnología, el personal y créanme, las ganas infinitas de apoyar cualquier proyecto de streaming de manera local o desde cualquier parte del mundo. ¿Y a ti cómo te gustaría usar tu tiempo? ¿Consumiendo o generando? Soy Mike Mier, creador y director de Radio Anco. Soy un profesional de la creatividad, el emprendimiento y la locura. Soy fiel creyente que las mejores cosas de la vida vienen después de un ingreso. Por eso Radio Anco, aunque es una radio pequeña, es honesta, es auténtica y sobre todo es libre. Muchas gracias. Los queremos. Bye. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos hoy lunes en Meticista con un programa especial que es la entrevista con su servidora y amiga Laura Ruelas, transmitiendo desde Radio Colaborativa de Zacatecas y de México. Y bueno, es el supremo arte del maestro, despertar la curiosidad en la expresión creativa y conocimiento, bien nos decía Albert Einstein. Y con eso hago la introducción a este programa que he preparado para ustedes, una rica entrevista sobre el tema educativo, el nuevo regreso a clases y los retos que hoy en día nos representa. Estamos viviendo una situación inimaginada, una pandemia que algunos de nosotros si alguno de nosotros hubiese puesto en su matriz de riesgos, muchos nos hubiéramos burlado por ser extremistas, pero bien, pues nos llegó y hoy nos tocó vivir esta pandemia que ha cobrado vidas, también ha generado muchos miedos, que también ha cambiado mucho la forma de vivir y convivir y trabajar, desarrollarnos, pero también de aprender. Y con ello, el día de hoy tengo el gusto de presentar a la doctora Gemma Mercado. Ella cuenta con 2 maestrías en matemáticas en la UNAM y doctorado en matemáticas aplicada por la Universidad de Arizona en Estados Unidos. Ha sido investigadora en la Universidad Autónoma de Zacatecas por 37 años. La doctora Gemma Mercado ha desarrollado una intensa actividad como docente, impartiendo clases en áreas de física, química y matemáticas en la Universidad Autónoma de Zacatecas y también en el Instituto Tecnológico de Monterrey y en universidades de Estados Unidos. En el año de 1999 inicia junto con estudiantes de la maestría en matemáticas educativas el proyecto Museo Interactivo e Itinerante de Matemáticas en Zacatecas, que está instalado y funcionando actualmente en la Facultad de Matemáticas de la universidad. En el 2001 funda el Laboratorio de Estadísticas y Matemáticas Aplicada, el LEMA, uno de los más prestigiados en el centro del país, en los que se refiere a encuestas de preferencia política y estudios de mercado. En el 2001 recibe reconocimiento Mujer Abriendo Camino, que otorga anualmente el Gobierno del Estado y el Instituto de Mujer de Zacatecana a mujeres zacatecanas destacadas. Fungió como directora en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Zacatecas en el periodo 2000 al 2004. En octubre del 2004 asume la Dirección General del Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, COSIT, y del CICSAC, Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología Zacatecana del Gobierno del Estado de Zacatecas. Hasta septiembre del 2016, posiciones que ejerció sosteniendo una vida académica. Desde el 2010, como directora general del COSIT, impulsó el proyecto del Parque de Ciencia y Tecnología de Zacatecas, que abrió sus puertas y crece continuamente desde enero del 2016 como Quantum Ciudad del Conocimiento. En septiembre del 2016 asume el cargo de secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Zacatecas. Desde sus posiciones en el servicio público, ha sido una voz reconocida en las principales instituciones gubernamentales por su fomento y acciones en ciencia, educación, tecnología e innovación. Bienvenida, doctora. ¿Qué tal, Laura?
Laura, ¿cómo estás? A todos, un gusto estar aquí y saludar a todos quienes nos están viendo y escuchando. Muchas gracias por aceptar esta invitación aquí en la entrevista. Y bueno, un tema que hoy en día a muchos nos está preocupando y ocupando. Y pues bueno, con disponibilidad, arranquemos el día de hoy. Su vida en torno a la educación y a la ciencia ha llevado a desempeñar puestos públicos en donde ha logrado grandes proyectos que hoy en día palpamos en Zacatecas, donde se fomenta la ciencia, la tecnología y la educación. Y hoy lidera una de las áreas más importantes del de un gobierno y de una sociedad, que también es una de las más conflictivas y las más retadoras, la Secretaría de Educación. Y bueno, pues ahora, en esta pandemia, ha resaltado la desigualdad educativa y la brecha digital que aún existe en nuestro estado y en todo México. Ya la teníamos mapeada, pero hoy en día se evidenció y nos dolió mucho más. Como madre y ciudadana, veo hoy en día una falta de impulso por parte de la Federación a reducir esta brecha digital en México, que viene a no solo a mejorar la infraestructura de la conectividad de Internet para la industria o el sector privado, sino en las aulas. Pero también hoy nos dolió mucho más esta ausencia de digitalización, de Internet y de equipos en los hogares mexicanos. Y esto pues nos dolió mucho más hoy que vivimos el tema de la pandemia y la educación desde casa. Y bueno, con esto que ha resaltado la pandemia, doctora, me gustaría que nos platicara cuál será el reto a corto plazo para México en temas de reducción de esta brecha digital desde su punto de vista. Bueno, decirte que lo has descrito muy bien. Y yo creo que tenemos que partir de que vivimos una circunstancia que es problemática. Podríamos hasta decir que vivimos una tragedia de salud que ha tenido consecuencias en la economía, que ha tenido consecuencias en la educación y que estamos en un escenario problemático, recuperar o buscar una solución. Un aspecto dramático de lo que tú dices es esa desigualdad. Hay una desigualdad económica, socioeconómica, cultural y digital que nos deja entre los que pudieron hacer algunas cosas y permanecer en contacto con la escuela, con sus maestras, con sus maestros, y quienes no estuvieron. Entonces, un problema muy grave que tenemos en México, quizá el más grave, es el de la desigualdad. Llega algo que lo acentúa, que abre la brecha. Entonces, yo he platicado con los directores regionales en educación que reflexionemos todos los días las acciones que hacemos para procurar cerrar la brecha, que no nos quedemos pensando en hacer las cosas en automático, sin que podamos tener una influencia como gobierno para cerrar la brecha. Un ejemplo muy sencillo. Tenemos el reparto de libros de texto gratuito estos días. Y los libros de texto gratuito es una gran estrategia de equidad. Esta estrategia de equidad no la tienen todos los países de Latinoamérica, de hecho nos envidian. Se les hace casi difícil de concebir algo que se nos hace a nosotros tan natural, tan automático, es decir, contamos con libros de texto gratuito para todos los niveles educativos de la parte de la educación básica. Y decirte, mucha de la estrategia se está basando en la posibilidad de que las familias, las niñas y los niños tengan sus libros de texto. En eso se basó el cierre del ciclo escolar y en eso se está sentando, en eso se está basando este momento que estamos viviendo de un inicio de ciclo escolar que no puede ser en las escuelas, que está perdido, extraviado y que tenemos que hacerlo a distancia. Entonces pues claro que lo que tú planteas es muy cierto, pero cuando partes de que vivimos un problema, tenemos que ver qué bueno podemos rescatar. Claro.
En este sentido, todo el tema de esta brecha digital que habíamos visualizado, yo recuerdo pues desde en los tiempos de la doctora Amalia García Medina, que empezaron todo este boom para realmente luchar por un México digital. Y de ahí, pues bueno, se vinieron haciendo acciones y luego un poquito menos y demás. Pero ¿cree usted que es importante que realmente el gobierno a nivel nacional y obviamente los locales puedan poner como prioridad el invertir en un México digital? Porque siento que se había dejado a un lado esta parte hoy en día en la nueva política pública a nivel nacional. Bueno, decirte que no sé si ponerlo como una prioridad. Cuando conoces el sector educativo y te das cuenta que hay lugares donde no tenemos agua o que hay un porcentaje de escuelas que no tenemos luz o que no tenemos mobiliario suficiente y de calidad o que no tenemos salones que no se estén goteando, entonces las prioridades cambian. Yo quiero decirte que al inicio de este gobierno tuvimos una propuesta, una iniciativa de digitalizar todas las escuelas. Y entonces te enfrentas a eso de decir, a ver, a duras penas completamos el salario y entonces, claro, cuando tú lo colocas de esa manera, dices, debe ser una prioridad por encima de todo, pero cuando te vas a ver a las escuelas, pues tú piensas, no, mejor compro mesabancos. Cuando te das cuenta que no tenemos baños, exacto, que tenemos goteras, que no tenemos baños, que no tenemos rampas, que son pequeñas construcciones baratas que nos dan posibilidades de inclusión. Entonces, las prioridades cambian y claro que tienes que tomar decisiones. Yo quiero decirte que incluso a nivel de gobierno federal, en la administración anterior, pusieron como una prioridad el hecho de baños y rampas. Fíjate nada más, baños y rampas. Y decir, y pusieron una lista de estrategia. Y en esa lista de estrategia, pues te das cuenta de que cuando te faltan las cosas básicas y te das cuenta que tenemos un sistema educativo con un gran rezago histórico hasta conceptual, porque tú tienes, como tenemos en Zacatecas, 5,400 escuelas que las haces, las construyes y de pronto te das cuenta que en tu presupuesto nunca incluye el capítulo 5,000, que es lo que correspondería para mobiliario y equipo. Entonces, conceptualmente, pues tienes un problema ahí de origen. Y cuando vas a las escuelas y te das cuenta que no puedes comprar equipo, por ejemplo, porque no viene en el presupuesto, o cuando te das cuenta de toda la infraestructura de uso rudo al que están sometidas las escuelas y no tienes recurso para mantenimiento, o imagínate en Zacatecas que el presupuesto tiene 20 millones para mantenimiento y servicios en todo el año para esa cantidad de escuelas. Entonces, claro que el tema de priorizar lo digital pues se convierte en un sueño, en una aspiración, en una necesidad educativa, pero no en una prioridad. Claro. Y bueno, con esto arrancamos nuestra primera sesión. Nos vamos a un corte comercial y volvemos a conectarnos aquí para continuar esta rica charla con la doctora Gema Mercado. Ya hablamos del tema de cómo la situación que vivimos hoy en día en nuestro sector educativo, que lo vivimos como padres, que lo vivimos como maestros, como institución, como gobierno. Y bueno, no se desconecte, nos vamos a comerciales y retomamos ahorita el tema que le tengo preparada a la doctora. No se vaya, aquí estamos conectados. Muy bien.
Y bueno, aquí en esta rica plática con la doctora Gema, ahí le va mi siguiente pregunta. Es algo, la verdad, que tenemos, que hemos vivido en esta pandemia. Este ciclo escolar nos cambió la forma de educar definitivamente a nuestros niños y a nuestros jóvenes en México. ¿Cuál será ahora la nueva educación en este ciclo escolar? Hemos escuchado a nivel nacional, el secretario de Educación nos platica un poco, pero hemos tenido como información un poco aislada. ¿Nos podría informar, doctora, cómo vamos a arrancar este nuevo ciclo escolar y en qué consiste brevemente? Bueno, decirte que cuando hicimos la suspensión escolar, el que se decretó el 14 de marzo de este año, nosotros pensamos, vamos a estar 5 o 6 semanas fuera y regresamos. Y concebíamos el inicio del ciclo escolar 2020-2021 en las aulas, quizá con muchos cuidados, pero lo comentaba yo hoy precisamente, que estamos viviendo es un problema biológico, es un problema de salud muy grande, del cual la ciencia desconoce muchísimo y nos ha ido sorprendiendo en cantidad, en forma, en modo, y que nos enfrenta a un inicio de ciclo escolar, a un agosto, sin condiciones para iniciar. Es más, en una epidemia más activa, mucho más viva, más activa, más contagiosa, más generalizada que cuando hicimos la suspensión escolar. Entonces, ¿cuál es la terrible gran noticia? Que no podemos ir a las escuelas, que las escuelas siguen cerradas, que tiene que ser a distancia y que tenemos que buscar en pocas semanas cómo hacerle para llegar a la mayoría, todos preocupados por el tema de desigualdad, que es un tema que a cualquier especialista, planeador, funcionario público, servidor público, pues es una de nuestras grandes preocupaciones, las brechas, la desigualdad. Entonces, se tomó la decisión que la plataforma principal sería la televisión porque es la que tiene mayor cobertura y los libros de texto gratuito. Estamos ahorita repartiendo libros de texto gratuito, lo estamos haciendo con una estrategia que es desde lo más lejano hasta lo más cercano, precisamente para poder tener esa certeza de que quizás si hay niños que no tengan televisión, porque no, la televisión tampoco llega a todos los lugares, pues que tengan por lo menos los libros de texto. Entonces, la gran sorpresa es, no podemos ir a las escuelas, las niñas y niños deben permanecer en sus hogares y desde ahí tratar de recuperar con estos mecanismos a distancia la televisión, pero no quiere decir que excluimos a todos quienes tengan la posibilidad de tener internet, de tener computadora, de tener un celular que tenga comunicación para video, pues que podamos hacer la educación de esa manera, es decir, rescatar lo que se pueda. No es lo deseable, no es ideal, no es como que estamos ensayando un nuevo modelo educativo porque es lo mejor. Estamos tratando de enfrentarnos a un problema muy grande que nos puede y que nos coloca en la disyuntiva de no educación en absoluto o lo que podamos. Claro. Y esta información, estuve viendo la página de la Secretaría de Educación estatal, pero no vi esa información de cómo va a estar este nuevo modelo educativo, los canales y demás. ¿Dónde podremos encontrar esa información de esta nueva educación que vamos a tener en el ciclo escolar que se aproxima? Sí, mira, lo que vimos nosotros la semana pasada fue el anuncio de un convenio con televisoras privadas. ¿Por qué? Porque tienen la cobertura máxima. Entonces van a participar canales de televisión privados y públicos también. Muchísimos para tener canales de señal abierta completa a lo educativo. Eso quiere decir, no va a querer decir que, por ejemplo, en uno de los canales más conocidos vaya a haber una barra educativa un ratito. Eso quiere decir que ellos van a habilitar un canal completo. Cada una de las grandes televisoras y de las chicas y de las privadas van a habilitar una señal alternativa, un canal especial. Ustedes lo pueden ver ya si le dan vuelta en los canales abiertos. Hay uno que dice CEP, ya está abierto. Entonces, donde se va a ofrecer una barra
educativa para preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. El de preparatoria va a venir escalonado un poquito después, hasta septiembre, pero vamos a empezar preescolar, primaria y secundaria. En una barra donde vamos a tener clases para preescolar, van a venir temas para cada uno de los años de educación primaria, secundaria y posteriormente prepa. Y esa barra educativa, en un canal exclusivo o en varios canales exclusivos para ver cuál llega a las distintas regiones de México, se va a repetir la barra continuamente las 24 horas. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes una niña, un niño en tercero de primaria, pues vas a encontrar a qué horas son las clases de tercero de primaria. Okay. Lo va a anunciar el secretario de Educación Pública esta semana y vas a decir, bueno, tercero de primaria se atiende de tal a tal hora. Ahí van a haber clases de maestros de la Ciudad de México, donde van a explicar las clases, los van a desarrollar, van a dejar actividades y esa barra y esa parte se va a repetir de tal manera que quizá tú vayas a tener tercero de primaria a las 10 de la mañana, pero también a las 3 de la tarde y también a las 7 de la tarde, porque en las 24 horas se va a repetir la barra programática con ese fin de que tengamos esa posibilidad de acceder. Van a ser menos horas que en la escuela normal y van a dejarse ejercicios, cosas que hacer, pero son pequeñas actividades, no van a ser tareas muy formales. Mientras tanto, ¿qué van a hacer nuestras maestras y maestros? Nuestras maestras y maestros tienen ya una lista de los alumnos que les corresponde en su grupo y ellos estarán buscando comunicarse con ellos, los que puedan vía telefónica, vía internet, WhatsApp, visitas algunas presenciales en la sierra, en los lugares más apartados, para tener la certeza de decir, algunos incluso van a tener como tarea tomar lista antes y decir, faltan 15 minutos para que empiece la barra programática, estamos todos listos, todos sentados, listos niños, como si estuviéramos en clase e iniciar. Y van a hacer un seguimiento, es decir, el maestro va a ser el que va a articular la escuela con la familia, con la niña y el niño, con el aprendizaje y la evaluación. Es decir, ellos van a tejer, van a hacer ese tejido que nos conecte y que nos permita que las niñas y los niños no estén diciendo, pues sí, ya estuve de 10 a 2 en la televisión, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Yo ya cumplí, con permiso. Ok, de hecho, y esto creo que también fue un aprendizaje para nosotros como papás. La verdad es que como papás, en esta pandemia tuvimos que hacer una mezcla entre facilitadores, prefectos y docentes. Sí. Y valoramos mucho esa vocación que tiene el docente, porque yo voy a reconocer que esa no es mi vocación. Entonces, ahí sí no son mis habilidades, no son mis virtudes, pero muchos valoramos el rol del maestro en el aula. Ahora bien, con estos cambios, ¿cuáles son realmente los nuevos roles, tanto para el maestro, para el alumno, como para el docente? Porque yo lo que viví en lo personal, al final de cuentas, yo me volví en una facilitadora y me di cuenta que muchos niños en la clase no estaban aprendiendo, pero iban así como que entendieran y todo, sí. Y la verdad es que nunca me había fijado que yo no había inculcado a mi hija a que dijeran, o sea, no, yo no entendí, y si me tienen que repetir 20 veces, así como este programa que es de metichista y preguntona, hazlo, no te quedes con dudas. Entonces ahí fue cuando entendí que realmente ellos tenían que cambiar de rol, y los puse a investigar. O sea, no entendiste la división de 2 cifras, entonces ve en YouTube y había muchos tutoriales ya que reforzaban ese conocimiento. Entonces creo que los roles han cambiado. Desde su perspectiva, ¿cuáles son estos nuevos roles que va a fungir el papá, el docente y el alumno? Bueno, pues son roles complejos para cada uno. El maestro no sabe, tampoco no hemos tenido práctica de estar afuera de un salón y tratando de comunicarnos con nuestros alumnos por algún medio. Es un rol también que cambia
y que las maestras y maestros se han estado capacitando como nunca habíamos tenido capacitaciones. Se abrieron cuentas de correo electrónico, miles, cientos de miles, más de 300,000 en Zacatecas, para poder hacer esa conexión, para poder hacer esa capacitación. Ahora tenemos maestras y maestros que conocen una plataforma, que saben que pueden preparar su clase ahí, que pueden comunicarse con sus alumnas de otra manera, que pueden utilizar que pueden utilizar animaciones, que pueden hacer carteles, en fin, una serie de cosas. Es un rol que también se están adaptando, unos se adaptan mejor que otros. Las madres y padres de familia, unos nos adaptamos mejor que otros. Yo digo que si... Y otros renunciamos a esa labor. No, tiene su chiste, pero si en la casa hay amor y paciencia, pues es la sustancia, son los precursores principales para la enseñanza. Y las madres y padres de familia tenemos que aceptar que sí somos maestros, porque al tener hijos decidimos eso, decidimos que vamos a contribuir a la formación de un nuevo ser humano, de un nuevo ciudadano. Entonces, yo creo que somos mejores maestros de lo que queremos aceptar, pero también el rol, pues para una madre o padre de familia, y más si trabajan, es ¿yo qué hago? ¿Cómo le explico? Quiero decirte que en el 60% de los hogares en México, las niñas y los niños, los jóvenes, son los que tienen un nivel educativo más alto que en su familia. Entonces, si a ti se te hizo difícil, imagínate una niña o un niño que en su casa él es el moderno, él es el más estudiado, él es el que sabe leer, escribir, el que lleva las noticias de afuera, el que sabe manejar el celular. Y eso nos pasa en muchas casas en donde las hijas y los hijos les enseñan a las mamás y a los papás, nos enseñan a las mamás y a los papás a resolver problemas, aunque ahorita no nos pudieron ayudar en un problema que teníamos. Pero quiero decirte que los roles están todos cambiados, pero hay una cosa importante y qué bueno que te diste cuenta de eso, que la voluntad de la niña y el niño, por muy pequeños que sean, así estén de preescolar, la voluntad del joven en la secundaria, si no juega, si no participa, todo lo demás es estéril. Claro. Porque no importa que tú quieras mucho, no importa que la maestra o el maestro quiera mucho, que el director esté coordinando a sus maestros para que sus listas de alumnos estén entrando a la televisión o al internet a bajar material. Si no tenemos la voluntad y esa parte educativa, esa es responsabilidad principal y casi exclusiva de la casa. El ánimo para tomar la decisión de estudiar y hacer un esfuerzo tiene que estar presente en la niña y el niño, porque si no, pues no es que estamos jugando a la plastilina, maestras y maestros, con madres y padres de familia, a ver qué moldeamos. Estamos hablando de la interacción de roles de la persona, del estudiante, de la familia. Sí, de la madre, del padre de familia. Y esa voluntad, si no se tiene, tú ya lo viste, entonces, pues si los niños dicen, ajá, sí, ¿qué más? ¿A qué hora? ¿Ya terminó? Bueno, pues no va a ocurrir el efecto educativo, no va a ocurrir la transformación, no va a ocurrir el estímulo intelectual. De tal manera que aquí el reto, ¿cuál es? Que los roles que ahora nos toca vivir, de madre, padre, de alumna o alumno, de maestra o maestro, si no los cumplimos, no se cierra el círculo educativo. Claro, ahora sí que o nos ponemos a trabajar o nos ponemos a trabajar. Y bueno, sí, milagro, porque si no, no ocurre el milagro ocurre cuando se articulan todas las voluntades. Y antes como que nos hacíamos medio guajes, ¿verdad? Unos y otros, ¿no? Unos y otros, claro. Y bueno, en este sentido, el docente es una pieza muy importante en el desarrollo educativo de un niño. Entendemos que los papás nos tenemos que involucrar, que el gobierno se tiene que involucrar, pero definitivamente, pues todos recordamos ese maestro que fue el que nos generó esa inquietud para aprender, interesarnos en el conocimiento o nos desmotivó. Y bueno, hemos visto que en esta pandemia, algo que ya sabíamos, que no todos los docentes en el sistema educativo logran generar ese interés en el alumno para aprender.
llámese ya están cansados, llámese desinterés, etcétera. Pero bueno, entendemos pues que bien, con esto hay dos tipos de docentes en el sistema educativo a nivel básico, que es el que sale de la normal y el que no sale de la normal, que es un profesionista que se evaluó y se puso a dar clases. En este sentido, las evaluaciones han reflejado que el que viene de una preparación normal no garantiza que tenga esa calidad en la educación para con el niño. Y también ha demostrado estas evaluaciones que el que no salió de una escuela normal ha generado o desarrollado esas habilidades en donde ha dado resultados que el niño realmente pues está aprendiendo. Y bueno, aquí se viene como le dije, le tocó así que una rifa del tigre porque es un área con muchos problemas y muchos retos que apenas está solucionando uno y pues viene otro. Y aquí viene otro fuerte en donde pues en las nuevas listas a nivel federal pues se les da prioridad a esos maestros de la normal, siendo bien evaluados o no evaluados. ¿Qué comentarios hay de parte del Estado al respecto? ¿Y qué se va a hacer con esos maestros que no vienen de una escuela normal, que no están apareciendo en esas listas, pero son muy buenos elementos en el sistema educativo estatal y nacional? ¿Hay alguna acción que bajo esta autonomía también como Estado se pueda hacer para rescatar esos talentos que la verdad ya lo hemos visto, hay tanto buenos, bien preparados como malos preparados, pero ¿cómo garantizar que nuestros hijos les toque precisamente ese maestro que fue bien evaluado y que no va bajo un esquema de, pues es que es sindicalizado y pues ni modo te tocó, ¿no? Pese a que ni el niño lo quiere. ¿Hay alguna estrategia para tratar este talento de maestros que no salen de la normal? Mira, esta es una discusión del país ya de tiempo, y no solo del país, de todo el mundo. Es decir, ¿quiénes deben ser maestros? ¿Quiénes deben ser los mejores maestros? Entonces, las definiciones de esa respuesta, que es compleja, porque efectivamente te puedes encontrar ejemplos de una cosa y de otra, es decir, de un egresado de una normal que no tiene la vocación, la pasión y que solamente aspira a un trabajo, o puedes encontrarte de otra profesión que tenga esa vocación. Pero aunque puedes encontrar ejemplos, hay una discusión mundial de quién debe ser, cómo se deben de formar a los maestros. Yo creo que en general es adecuado que la formación sea específica, es decir, que sea una carrera desde el principio, sobre todo para nivel básico y más específicamente para primaria, porque en secundaria hemos visto muy buenos ingenieros que ayudan al tema de tecnologías o de ciencias. Pero la respuesta, te lo quiero decir, la respuesta ha sido una respuesta política, es decir, de visión política. El gobierno anterior dijo, pues piso parejo a todos y el que pase las evaluaciones, ese es el que debe ser el maestro. Y es, de hecho, un compromiso que tienen los países con los organismos internacionales de educación de decir, hagan mecanismos para que seleccionen a lo mejor posible. Entonces toman esa decisión, pero es una decisión política. La decisión de este gobierno actual, del gobierno federal, es diferente y dice, no, los que están formados para maestros son los normalistas y ellos tienen preferencia, y así están dando las listas ordenadas donde dicen los normalistas primero, y si quedan vacantes, es decir, si quedan lugares después que se agote esa lista, vienen el resto. Es una respuesta política, ejemplos de una cosa y otra las vamos a ver. Es una discusión inacabada en el mundo, que los países argumentan en un sentido y en otro, pero te puedo decir en términos prácticos qué va a pasar. En términos prácticos, la ley, ahora la reforma educativa de este gobierno va en el sentido de privilegiar a los egresados de las normales y darles a ellos los lugares y a los otros
dejarlos como una especie de reserva, como una lista de espera. Entonces es una definición, así está. Ejemplos de una cosa a otra, es muy difícil, digamos, dar una opinión tajante al respecto porque te vas a encontrar ejemplos de todo tipo. Por ejemplo, la definición que hicieron en el gobierno anterior, pues decían los normalistas o decían, es que las evaluaciones no son correctas porque te piden que sepas de leyes, por ejemplo, en lugar de educación o de historia. Entonces, hay discusiones muy antiguas y muy profundas al respecto del perfil más adecuado. Yo quiero decirte que en el magisterio, como en todas las profesiones o como en el conjunto de los funcionarios públicos o servidores públicos, en un ámbito que tú conoces también, pues encontramos los buenos, los motivados, los honestos, los transparentes, los talentosos que tienen ideas geniales como tú eres una de ellas, o quienes van a ver, pues nomás si no trabajan o si cobran o si hasta se llevan algo para su casa, aunque sea hojas o más cosas todavía. Entonces, en todas las profesiones, si pensamos en los doctores, pues también hay una a veces descalificación, es decir, hay doctores que solo van a la parte comercial, de la medicina. Si piensas en periodistas igual, encontrarás ejemplos terribles que, digamos, que manchan todo el gremio. En los maestros es igual, tenemos la mayoría que son gente que se metió a esta profesión por una vocación, por amor a la enseñanza, por querer participar de eso y que son buenas maestras y buenos maestros, y muchos que pues es una oportunidad de trabajo, de ascenso político, de grilla, de notoriedad, de protagonismo, y entonces a veces calificar a los sectores laborales por los malos elementos no es lo más inteligente, claro, y no es lo más justo, y no es lo más optimista. Entonces hay muy buenos maestros y maestras de los dos lados, pero la definición siempre es política, y la definición política es, en este caso, van los normalistas porque la definición política dice se forman de forma especializada para ser maestras y para ser maestros y vienen con una vocación definida. No ven en el sector educativo una oportunidad de empleo nada más. Y esa es la definición. Sí, y pues bueno, para todos aquellos inquietos que está, y de hecho hay comentarios al respecto, doctora, aquí en el programa, de que se le den oportunidad a esos profesionistas que no estudian en la normal, pero pues tienen esa vocación de enseñar, ¿no? Pero bueno, aquí está la postura, no es un tema de puede ser justos o injustos, simplemente es un tema político que viene desde el nivel nacional y pues bueno, habrá que ver qué resultados da esta postura a nivel nacional. Y bueno, y nada más para decir que esa definición política está convertida en ley, de tal manera que es una norma. Es decir, que la norma, la ley te dice que van los normalistas primero. Bueno, ya no les voy a decir nada porque luego me regañan porque sesgo aquí la plática, pero bueno, ustedes que me han escuchado saben qué pienso, que nos toca a nosotros poner nuestro granito de arena, pues para hacer ese cambio, que hay muchas cosas que no nos parecen, pero pues bueno, que hoy en día son ley, y hay que respetar, pero bueno, ya ese es otro punto. Y como padres tenemos muchos roles, aún estando ya haciendo home office o yendo a trabajar a nuestro lugar físico de trabajo. Definitivamente nos interesa en cualquiera de nuestras situaciones estar al pendiente a nuestros hijos y estos nuevos retos de la educación en donde se nos invita a involucrarnos mucho más, como bien lo dijo, sin esta fórmula que trabaje bien docente, alumno y maestro, pues no vamos a lograr ese milagro que esperamos y ese crecimiento de nuestra educación. ¿Tendremos nosotros como papás alguna plataforma para estar monitoreando ese aprendizaje de nuestros hijos y también monitoreando el trabajo que está haciendo el docente, que ahora pues se vuelve más que nada como mentor de nuestros hijos? En algún sitio web, vamos a tener alguna plataforma especial para los de Zacatecas, habrá una nacional. ¿Cómo vamos a estar nosotros en contacto con en esta nueva educación no presencial a nivel nacional? ¿Tienen ya planeado algo? Sí, por supuesto.
se requiere mucho la participación, aunque sea inequitativa, pero sí se requiere. Quiero decirte que estas semanas previas al inicio del ciclo escolar hay capacitación para maestras, para maestros y para padres de familia. Entonces pueden entrar a la página de la Secretaría de Educación y precisamente esa capacitación es qué me toca hacer, cómo me toca hacer, cómo puedo participar, cómo puedo integrar. Y por supuesto que la supervisión más inmediata, porque ustedes van a estar en la casa con sus hijos, es algo que la pandemia nos mandata, no es un ideal, no es algo que ni ustedes quieren, ni nosotros los maestros. Nosotros, las maestras y maestros, queremos ir a nuestras aulas con nuestros alumnos, eso queremos, y ustedes también quieren eso, pero nos toca este rol de estar separados, segmentados. En Zacatecas ahorita en un semáforo rojo, que significa que nos tenemos que quedar en casa y que solo ir si son actividades esenciales y que no tendríamos por qué estar obligados a ir a trabajar si no son actividades esenciales, como son incluso la creación de nómina o la respuesta a esta lista ordenada de resultados, en fin, una serie de cosas. Pero decirte que sí, hay una capacitación, está anunciada en la página de la Secretaría de Educación, tanto de Zacatecas como de la Secretaría de Educación Pública. Hay escuela para padres, digamos, hay una capacitación para las familias para que sepan cuál va a ser su rol y darles toda esta explicación y este conocimiento de esta barra programática y del papel que van a hacer. Pero no debemos de olvidar nunca que el sujeto activo es el estudiante y la estudiante. Y que, sí, si en la escuela, que si en la casa no supimos crearlo sujeto activo, pues vas a tener maestros que a tirabuzón les te están sacando cosas, como muchas veces ocurre, que están los jóvenes en actitud totalmente pasiva y diciendo, bueno, pues a ver, que enséñame pues, a ver, que yo aprenda aunque no me interesa. Pues así no se puede. Yo lo veo a veces también en mi propia casa de decir, pues, a ver, esfuérzate mucho y que me entre el conocimiento, aunque yo no tenga interés. Eso no va a ocurrir, no ocurre en general. Y esa es la primera tarea fundamental de la familia, que sean sujetos activos, activos e interesados. Claro, y bueno, esta es la plataforma de la SEP o también en la CEDUSAC vamos a tener esta plataforma. Sí, en los dos lugares tenemos esta liga. Yo se las voy a subir ahorita en los comentarios, por supuesto, para tener muy claro toda esta capacitación para madres y padres de familia. Si no, le pido por ahí al subsecretario de Educación, el subsecretario académico, al maestro Daniel Rodríguez Lemus, que nos suba la liga, por favor, y nos dé información en los comentarios que haya por aquí abajo. Excelente. Pues sí, definitivamente nos toca involucrarnos más a los papás. Entendemos que nos fue muy difícil porque durante el inicio de la pandemia, pues nos tocó hacer home office, aprender a hacer home office y aparte aprender a estar en línea, en clases con nuestros hijos. Entonces fue caótico, pero pues bueno, hoy la nueva alternativa es que si vamos a trabajar en la tarde, podemos dedicarle ese tiempo en la mañana, dedicarle en la tarde ese tiempo de educación con nuestros hijos. Y bueno, nos toca reorganizarnos. También pues hay que poner de nuestra parte y reaprender, porque definitivamente los papás nos toca reaprender también en esta pandemia con ese amor y esa paciencia que hoy en día nos recalcó usted, doctora Gema. Y bueno, lo que no se mide, pues no se puede mejorar. En esta parte, ¿cómo se va a evaluar tanto al alumno como al docente en nuestra nuevo ciclo escolar que hoy en día cambia muchísimo? Bueno, tenemos un manual que vamos a dar a conocer también en estos días para los protocolos de actuación de cada uno de los jefes de sector, los supervisores, los directores, las madres y padres de familia. Y sí se va a hacer evaluación, obviamente, vamos a evaluar la presencia. Por eso el tejido de lo educativo y de la evaluación va a recaer en la estructura educativa, no en las madres y los padres de familia. Y decirte que este rol tan difícil, si a ti se te hizo difícil, ahora imagínate una casa donde el que más sabe de lo que sabe de tecnología es el niño o la niña. Entonces, quiero yo que hagamos la reflexión de que estamos viviendo una tragedia mundial,
mundial. No es un asunto de Zacatecas, no es un asunto del gobierno, es una tragedia de salud mundial con impactos y alcances que no siempre concebimos y que no es fácil. Por eso decimos, pero yo ¿por qué estoy en esto? Yo no lo sé hacer. Bueno, porque estamos en medio de un problema para la civilización, para la humanidad muy grande, que yo creo que internamente lo que sí sabemos es que tenemos que sacar esa fuerza y hacer todo el esfuerzo posible por salir adelante en estos momentos, y que el aprendizaje, por supuesto, no va a ser en el escenario que tendríamos si no estuviera esta circunstancia, sino que el aprendizaje ahora se mueve, se desplaza. Ahora vamos a aprender otras cosas. Estamos aprendiendo más tecnología, estamos aprendiendo más de medios de comunicación, de plataformas educativas, estamos aprendiendo de salud, estamos aprendiendo de geografía porque identificamos dónde están, cómo están. Entonces, sí estamos desplazados de lo que deberíamos estar aprendiendo si no estuviera. No tengamos pendiente de que creamos que hay una pérdida educativa, porque hay una ganancia en formación humana, en fortaleza, en reflexión, en esfuerzo. El esfuerzo en los seres humanos y en los animales también, es lo que genera la posibilidad, lo que potencia, lo que hace que surja una posibilidad. Así es de que, bueno, nunca habíamos estado sujetos a un esfuerzo tan mayúsculo socialmente y de forma integral como ahora. Entonces, pues yo les diría, hay que animarnos en eso y no pensar lo que perdimos de conocimiento, sino lo que estamos ganando de conocimiento, de información, de formación y de conocimiento de nuestra familia, de la estructura educativa, del aprecio que tenemos de lo educativo en la escuela. Wow, sí, definitivamente no es tiempo perdido. Creo que muchos hemos incrementado nuestro conocimiento en temas que lo habíamos pospuesto o no imaginábamos, pero coincido con usted, no ha sido un desperdicio, ha sido un tema de aprendizaje. La pandemia nos obligó a aprender herramientas, como usted dice, medios de comunicación, plataformas, etcétera, y también el aprender a tener esa parte de ser autodidactas. Antes de empezar de continuar con los siguientes puntos, me gustaría saludar a las personas que se han conectado y que tienen algunas inquietudes. Elizabeth Escalera dice, ¿cómo era telesecundaria? Desafortunadamente, muchas escuelas les quitaron esa programación. Viridiana Garzó comenta, esa opción de capacitación es increíble, nos permite estar más informados, en contacto directo con la educación de nuestros hijos. Leti Solís manda saludos a Mariana Ramírez Raicosa. Y Nadia Cruz dice, es importante que comprendan ese comentario que hace la doctora Gema. No es que se quiera implementar de esa forma ahora, sino que la forma en la que se tiene que hacer es por la pandemia. También nos comenta aquí Aquiles de la Torre, ser profesionista no te hace profesional. Y nos comparten aquí ya la página para las capacitaciones. Y Xochitl Torres también nos comenta, buenas noches, doctora Gema, estamos en semáforo rojo y hay escuelas particulares que están haciendo trabajar a sus maestros en las escuelas, lo cual pone en riesgo su salud. ¿Qué puede decirnos al respecto? Juan Díaz Rivera nos comenta, en la página oficial de Facebook Delicates se están dando esta semana un curso de capacitación en el uso de plataformas digitales de 11 a 13 horas. Me imagino que nada más es para los de ICATES o está abierto. Ahorita pues, está abierto. De hecho, tuvimos casi todos 1000. Podemos. Sí, excelente. Casi. Teníamos 1000 suscritos a las pocas horas de haberlo anunciado. Excelente. ¿Va a volver a tener esta capacitación? Pues son materiales que se quedan ahí, es parte de esa ventaja de la tecnología, que todo queda ahí, ¿verdad? No hay pretexto, a la hora que quiera podemos estar a la hora que podamos. Sí, así es. Carla Escamilla dice saludos, me manda saludos y dice excelente tema que nos compete a los padres de familia. ¿Están trabajando en las diferentes áreas de la SEDUSAC? Es una pregunta que están haciendo.
Cecilia Mier dice, hola, en materia de libros de texto, ¿habrá un lugar para ir a recogerlos o qué material darán? Les comento a todos los que están poniendo aquí sus comentarios que estaremos, el equipo de la doctora estará atendiendo cada una de sus inquietudes directamente, entonces si ahorita no nos da tiempo para responder a cada uno, pues sí lo haremos. Un saludo a mi madre hermosa que me está ayudando aquí en tiempos de cuarentena y a Patti Bustos, un saludo a Master Segov, que también siempre se está conectando con nosotros, a Jesús Flores, a Patricia Bernal, dice felicidades doctora Gema por el trabajo realizado, también nos está conectando Nadia Cruz Guerrero, un saludo a Blanca Samagó, también excelente doctora, y Armando Jaques, la reinscripción para ATP, ¿cuándo será? Bueno, todas esas inquietudes que ahorita estamos, ahorita me impide que podamos contestar y que la doctora pueda atender todas, pero bueno, aquí el equipo de la doctora estará contestando cada una de sus inquietudes en este instante. Para ya empezar con los temas finales, los padres de familia que tenemos a nuestros hijos en escuelas privadas, pues bueno, estamos con mucho desconcierto. Vemos que pues no estábamos preparados obviamente para esta pandemia y también vemos un sector privado que no se ha sensibilizado en estos estragos que ha hecho a los bolsillos familiares esta pandemia. ¿Hay algo que la CEDUSAC pueda apoyar a sensibilizar a todo el sector educativo privado, pues para que contemple este esfuerzo que van a hacer los padres de familia en continuar, obviamente, con sus hijos en estas escuelas privadas y también para contribuir a que no exista un decremento y que esto conlleve a despidos del personal educativo en este ámbito? ¿Existe alguna postura por parte de usted al respecto? Sí, y bueno, mira, todos son temas muy delicados, como tú dices. El tema de las escuelas privadas es un convenio que se hace entre dos personas que convienen de buena fe y aceptan mutuamente. Es como si yo tuviera la facultad de meterme en el trato que hacen dos personas, ¿no? Alguien que va a comprar un kilo de azúcar a la tienda y yo me meta para regular, ¿no? Entonces es un convenio entre dos que alguien ofrece un servicio, el otro lo acepta o no lo acepta. Okay. He estado, por supuesto, hablando con ellos, sensibilizándolos, diciéndoles que busquemos ese punto de equilibrio para no cerrar, porque son fuentes de empleo. Yo claro. Les quiero insistir también que los intendentes, las maestras, los maestros de educación física, de ciencias, en las escuelas privadas son parte del sector educativo. Y es una parte muy valiosa también. Entonces, queremos, por un lado, que esas fuentes de empleo estén permanente, que no cierren, porque es un problema también ligado con lo económico, pero por otro lado, porque es una opción educativa que alguna gente quiere que exista. O sea, también claro. Es una demanda ciudadana, es una demanda de la sociedad. Si hemos estado hablando con ellos para sensibilizarlos, ha habido muchas aproximaciones desde evaluar caso por caso, para tener una consideración económica, hasta descuentos generalizados. En fin, cada quien ha tenido aproximaciones diferentes. También decirles que sí están autorizados para que las maestras y maestros puedan estar en las instituciones educativas porque estarían solos en el aula dando sus clases con todas las condiciones de tecnología, cosa que no siempre tienen en sus casas. De tal manera que está esa autorización. Yo quiero decirles con todos los protocolos y medidas de sana distancia. Y que bueno, hay muchas respuestas. Yo le he pedido siempre a mi equipo, les pedimos que estén presentes donde hay entrevistas, porque sabemos que hay tanta inquietud, de tal manera que yo les pido que aprovechemos que sea un diálogo masivo de la gente con nosotros, las autoridades, pero todo el equipo, de tal manera que los subsecretarios y sus equipos están atendiendo también esto. Vamos a responder a todas sus preguntas, por supuesto, y decirles que en el tema de las escuelas privadas, yo les pido, hay unas que tenemos que dicen, vamos a cerrar, otras que dicen, nadie se ha ido de conmigo, otras que dicen, yo hice un descuento generalizado, otras estoy hablando con cada uno de las madres y padres de familia. En fin,
son aproximaciones diferentes. Yo el llamado que les hago es a lo que tú le dijiste, a sensibilizar. Yo les digo, es momento de sobrevivir en el punto de equilibrio, no es momento de ganancias. Y por una disposición de gobierno, sí, no se pueden pedir uniformes, no se pueden pedir materiales y les queremos pedir a las públicas que no es momento de pedir cuotas. Nosotros resolveremos los casos de necesidades en las escuelas y que tienen que ver sobre todo cuando la escuela se vaya a abrir. En fin, es un momento de solidaridad social. No podemos estar pensando que ahorita estemos o haya quienes crean que es un momento de enriquecerse o es un momento de abusar de algún sistema. De verdad que pues nunca es momento para eso, pero ahora en especial por el momento y el tiempo tan prolongado que estamos viviendo esto y que vamos a vivir, pues es muy importante la solidaridad social y que juntos tratemos de salir de esto. No que digamos, pues yo pisoteo los intereses de otros y avanzo, porque pues no es humano, no es civilizado, no es civilizatorio. Así es. Y bueno, todos esos padres que hoy en día tienen esa inquietud de si la harán con la colegiatura o no, hay opciones ágiles para que puedan cambiarse de una privada a una pública, ¿y dónde podemos encontrar esta información? Bueno, decirte que ágiles, tenemos meses haciendo transferencia de privadas a pública. Nuestras escuelas más grandes urbanas están sobresaturadas. Estoy teniendo yo reuniones con los directores que se están inconformando porque dicen, bueno, pues ahorita es en línea y pues podemos hacerlo, pero al regreso, pues a ver, háganos un salón si nos están mandando más gente. Entonces decirles que sí, o sea, sí se puede que haya transferencia, pero no en las escuelas de elección. O sea, cuando la gente dice, ¿puedo cambiarme de una pública a una privada? Yo les digo, sí, es fácil. ¿Cómo? Busquemos la pública donde haya lugar. Y la pública donde haya lugar a veces son escuelas que están un poco más a las orillas de la ciudad, pero no tenemos ahorita ya en la mano esa posibilidad de decir, sí, bueno, vénganse de privado a pública y en el lugar de su elección. Eso no, ya las escuelas que son muy demandadas, pues de hecho son hasta difíciles para las preinscripciones de febrero y no es tan sencillo, pues en lo práctico no se vuelve una tarea sencilla hacer una transferencia en estos momentos sobre todo. Así es. Pues bueno, entonces creo que vale la pena, ustedes como padres de familia que tienen a sus hijos en escuelas privadas, pues logren platicar con la institución para sensibilizar esta parte económica que pues a todas las familias a nivel mundial las está afectando esta pandemia y puedan llegar, ahora sí que como dice, a un buen acuerdo entre ambos donde todos ganen y como bien dijo usted, doctora Gema, pues hoy nos toca ser sensibles todos y aportar todos y no abusar de una parte o cargarle toda la culpa a una parte, ¿no? Entonces nos toca a todos. Y bueno, con esto, la verdad, doctora, me quedan muchísimas preguntas. Tuve que recortar muchísimas cuando empezó a salir de mi mente todas esas inquietudes en tema educativo que hay y bien se lo dije, no me va a alcanzar el tiempo para tocar muchos temas. Nos fuimos con lo prioritario que hoy en día pues es el tema de educación básica por el tema de que estamos a punto de regresar y hay muchas inquietudes. Y bueno, quería tocar estos temas. La verdad es que muchísimas gracias, doctora, por este tiempo que nos ha permitido platicar con usted y que todo su equipo de trabajo se conectó y está atendiendo estas inquietudes ciudadanas de padres y madres que tienen al respecto de este nuevo ciclo escolar que estamos a punto de arrancar. Y un mensaje, doctora, que nos pueda brindar a la ciudadanía, a los papás, a las mamás, a los maestros y a los medios de comunicación también y pues ahora sí que a todo el ciudadano en este nuevo reto que tenemos todos en conjunto junto con usted. Sí, Laura, pues muchísimas gracias por la invitación. El tiempo siempre es muy corto, realmente, aunque sea un programa, a veces tengo entrevistas de 3 o 5 minutos y bueno, se alcanza tan poquito. Hay muchas inquietudes, decirles que estamos atendiéndolos en la Secretaría telefónicamente, por correo electrónico. Tenemos como al 40%
de los trabajadores ahí, porque tenemos muchas cosas esenciales que hacer, como la elaboración de nóminas. Hay muchas cosas funcionando en la sociedad y a veces, pues, aunque queremos estar también en casa, tenemos que estar trabajando y saliendo. Decirles que tenemos que animarnos, que tenemos que vernos y ver estas posibilidades con optimismo, porque en nada nos ayuda una visión pesimista, derrotista, que no construye. En la educación no estamos haciendo ahorita lo que queremos, estamos haciendo ahorita lo que podemos. Y si lo hacemos con vocación, si lo hacemos con una vocación exaltada por la circunstancia y con una responsabilidad en las familias, pues vamos a lograr lo mejor posible. No es ideal el escenario, estamos en medio de una tragedia y en esa tragedia hay que animarnos. Y la forma de animarnos es decir, la solidaridad social, que nos animemos, que nos ayudemos unos a otros. Si no lo hacemos y si tenemos esa de decir, bueno, pues yo ahorita es tiempo de hacer dinero o de abusar de la necesidad, pues eso nada más es aceptar con una gran responsabilidad interna y personal que son promotores de la violencia social y que esa violencia que todos rechazamos, pues a veces la fomentamos cuando nosotros no tenemos esa sensibilidad para ver a los demás y decir, ¿cómo le hacemos para salir juntos de esto? Primero que todo, queremos sobrevivir, primero que todo. Imagínate qué elemental necesidad. Y después de eso, queremos procurar que sigamos con procesos económicos, procesos de cuidado de la salud, procesos educativos, proceso de pago de nóminas, de ayuda financiera, de distribución de recursos, en fin, son muchas las tareas que tenemos y finalmente que una enseñanza fundamental de las familias es que nuestras niñas y niños sean activos en su propio aprendizaje, entusiastas, que no sean receptores que se colocan a sí mismos en una posición pasiva y como decir, pues, a ver, enséñenme cosas, sino que realmente podamos hablar con ellos para procurar que encontremos juntos el interés de construir el escenario educativo que se nos pone enfrente y que puede ser un poco largo. Así es. Pues muchas gracias, la verdad un gran mensaje, doctora, y mi admiración porque la verdad es que es súper positiva siempre y proactiva en cualquier situación. Aparte, pues bueno, un reconocimiento a todo su equipo de trabajo súper profesional y siempre dispuestos a estar apoyando, a estar solucionando y a trabajar en equipo, que es algo que yo le he admirado mucho y a seguir preparándonos. Es una de las dependencias que la verdad es mi reconocimiento porque han estado en constante capacitación, no solo los maestros, sino todo su equipo, y compartiendo ese conocimiento que tienen unos con otros, es algo que la verdad es invaluable, y mi reconocimiento al respecto. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias, doctora Gema, por aceptar la invitación y a todos los que se estuvieron conectando en esta charla aquí en su programa Meticista. Yo soy Laura Ruelas y espero que como yo hayan disfrutado de esta charla aquí en Radio Anco. Nos vemos el miércoles en punto de las 9 porque traemos un tema muy interesante que es la tendencia de homeschooling. No se lo pierdan y recuerden, sigan Radio Anco, activen la campanita para que les aparezca toda la programación que trae esta radio colaborativa durante todo el día, de lunes a viernes. Y bueno, recuerden, no dejen de reinventarse todos los días y trabajando en la mejor versión de ustedes mismos. Un abrazo, bonita noche y gracias a todos por estar una noche más con nosotros. Hasta la próxima, nos vemos el miércoles, conéctense.